Yahweh desea conseguir el arca. Shemot presenta la revelación dada por Elohim acerca del tabernáculo y su mobiliario. Contiene 4 relatos relacionados con el tabernáculo, su mobiliario y sus utensilios. Y acabamos de ver la razón por la cual la secuencia entre el relato de la revelación del tabernáculo y su mobiliario y el relato que presenta instrucciones para erigir el tabernáculo y hacer su mobiliario es diferente. Quisiera recalcar ahora que en cada uno de nuestros 4 relatos, lo más importante siempre es el arca del testimonio. Hemos visto que la revelación del tabernáculo y su mobiliario comienza con el arca, ¿no es cierto? Elohim inicia en el arca y prosigue con el patio exterior, ¿sí? Va avanzando hacia la salida o la entrada para nosotros, ¿no es cierto? No obstante, en nuestra experiencia empezamos con el altar del holocausto, nosotros vamos hacia él y proseguimos hasta que alcanzamos el arca. Entonces vemos el contraste que existe entre el punto de vista de Elohim y el nuestro, entre el propósito de Elohim y el nuestro. Elohim empieza en el arca del testimonio y nosotros empezamos en el altar del holocausto. Si comparamos la epístola a los Romaniyim con la epístola a los Efesiyim, vamos a ver también el contraste que existe entre el lado de Elohim y el nuestro, entre su meta y la nuestra. La epístola a los Romaniyim empieza con nosotros, con el hombre caído, se centra en el ser humano, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte caída. Romaniyim 1 proporciona detalles acerca de todo lo pecaminoso. En el capítulo 3 vemos el altar, pero Efesiyim empieza con Elohim directamente. Podemos ver la intención de Elohim desde el primer capítulo de este libro. Y esto significa que ese capítulo 1 vemos a Mashiach como el arca del testimonio. En cuanto al tabernáculo y al mobiliario, el libro de Shemot no empieza con nuestro lado para seguir con el lado de Elohim. Empieza primero más bien del lado de Elohim y se dirige al nuestro. Esta historia está relatada desde el punto de vista de Yahweh. Elohim está en los cielos y nosotros en la tierra. Preguntémonos cómo Elohim puede llegar a nosotros y no solamente cómo podemos alcanzarlo nosotros a él. A Elohim no le resulta tan fácil llegar hasta nosotros, ¿sí? Unos pensarán que por ser soberano y todopoderoso, él puede hacer todo lo que desea y nos puede alcanzar fácilmente. Por supuesto, realmente es poderoso y soberano, ¿no es cierto? Y realmente tiene el poder para hacerlo, pero debemos recordar que el Eterno no está fuera de la ley, mucho menos de la suya propia. Él es un Elohim de ley y de regulaciones y de orden que las ha establecido y se ha sometido voluntariamente a ellas. En realidad no es que se haya sometido, sino que es su naturaleza. Él se dice de él, por ejemplo, que no puede mentir. Qué maravilla, ¿no es cierto? Nosotros nos esforzamos para no mentir, pero él no puede. No puede mentir, simplemente no puede. Es una cosa que no le sale, ¿no? Como esa película donde Jim Carrey también no puede evitar decir la verdad. Bueno, una cosa así, imaginemos eso, porque él no puede transgredirse a sí mismo. Es imposible. A esa naturaleza vamos a llegar nosotros también cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados y dejemos de lado este cuerpo de muerte. Así que él no hará nada que sea contrario a su manera justa. Para alcanzar al hombre, este Elohim santo y justo debe actuar de una manera que corresponda a su santidad y su justicia. Por lo tanto, la justicia de Elohim debe ser respetada y su santidad debe ser honrada, ¿no es cierto? Para que Él baje de los cielos a la tierra con el fin de llegar a nosotros. Esto significa que Elohim no puede llegar a nosotros de una manera desordenada, si vengo de visita y nada más. No, la venida de Elohim requiere numerosas etapas. Ahora podemos entender un poco mejor por qué tanto tiempo, por qué tantas cosas. Porque nosotros somos así, a la que te criaste y hacemos todas las cosas desordenadamente, pero Él no, ¿sí? Entonces podemos comparar todas estas vueltas del arca en el lugar santísimo hasta el altar en el patio exterior, ¿no es cierto? Con las vueltas de un automóvil en la carretera, por ejemplo, el conductor de un automóvil dará una vuelta a la derecha, una a la izquierda, siguiendo el camino que ya ha sido trazado. Él no hace una línea recta por más que exista la posibilidad porque el camino ya está trazado, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, el interior del tabernáculo consta de muchas vueltas y eso es representativo de el camino que realiza Yahweh hacia nosotros y nosotros hacia él. El libro de Shemot
revela que la intención de Elohim consiste en conseguir el arca. Aquí se refiere al arca del testimonio y eso convierte a los Moed en el tabernáculo del testimonio. El arca del testimonio en el tabernáculo del testimonio es exactamente lo que Elohim desea conseguir, pero nosotros queremos una sola cosa, nuestra propia salvación. El resto normalmente no nos interesa, nos preocupamos por nuestra salvación sin pensar en el testimonio de Elohim. Nuestra salvación se encuentra en el altar, por el testimonio de Elohim está en el arca. Nosotros normalmente no pasamos del altar. La mayoría de los creyentes contemporáneos no tienen la menor idea de lo que es el testimonio de Elohim. Se preocupan básicamente por su salvación, y hasta por ahí nomás, y de levantar su lista de pedidos. Es así también. Si hablamos con ellos de otros temas de la palabra de Elohim, nos dirán, ¿tiene eso que ver, algo que ver con mi salvación? ¿Me va a determinar si yo voy al cielo o no? Más o menos esa son sus requisitos básicos. Si me sirve de algo saber eso, si no, no lo voy a mirar. Esto refleja el punto de vista de muchos creyentes, lamentablemente. Por eso hay tantos tibios. Los creyentes de hoy no se preocupan mucho por el testimonio de Elohim. ¿Saben cuál es el tema principal del libro de Gigalut? Que no es cierto, el último libro. Algunos creyentes contestarán que el libro de Gigalut es un libro de profecías que menciona una bestia saliendo del mar y otra que sale de la tierra, sí, pero ese no es el tema principal de Gigalut. En el primer capítulo de Gigalut vemos el tema principal de este libro, vemos el testimonio de Yeshua. Él es el testimonio. El tema del último libro de las Escrituras es el testimonio de Yeshua. Ese testimonio es el arca de Elohim. Gigalut revela que el arca de Elohim se consuma finalmente en un tabernáculo en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será el cumplimiento final del Ohel Moed. La Nueva Jerusalén es la meta eterna de Elohim. Ya la tenía desde antes. Al leer el libro de Shemot debemos prestar toda nuestra atención al significado del arca del testimonio, ¿sí? Porque vamos a tener que cargarla sobre nuestros hombros, como vamos a estar estudiando más adelante. Así que espero que todos veamos la importancia del arca del testimonio en este libro, porque nosotros somos llamados a cargarla encima de nuestros hombros para llevarla donde el Ruach desea ir. Al leer y estudiar la palabra de Elohim, no debemos dejar que nuestra mente natural, nuestra religión, nuestra cultura, nuestros pensamientos preconcebidos nos controlen, ¿sí? Nuestra preocupación principalmente no debe ser que recibamos alguna bendición de parte de Elohim o tratar de evitar recibir maldiciones, ¿sí? Debemos ver que el deseo de Elohim es el arca del testimonio en el tabernáculo del testimonio y que nosotros somos el edificio y los que debemos cargar el arca.